Hola, ¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel, saludándote desde las instalaciones de PNL México y Evolucionándote TV. Tal como te prometí, hoy se encuentra con nosotros Verónica Estrada Camba. Ella es amiga, instructora y facilitadora de Método Integra. Se conecta con nosotros desde la Ciudad de México y te quiero platicar un poquito quién es Vero. Vero nace en una familia de 5 hermanas, dice ella, dueña de las más largas y espesas pestañas y de los ojos más grandes y hermosos. Y eso sí, podemos dar testimonio que tiene los ojos grandes y hermosos. Al inicio de su juventud nos cuenta que, bueno, pues pasó el sismo del 85, inesperadamente su mamá fallece por un accidente cerebral cuando ella acababa de cumplir 16 años. Ella finalmente estudia en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesión que nunca ejerció, y a mí me llamó mucho la atención porque yo siempre la ubiqué en el tema de salud, bienestar y todo lo que hacemos ahora. Pero ella siempre se dedicó a trabajar en laboratorios farmacéuticos como Merck y Roche, desarrollando proyectos de negocio, marketing, planeación estratégica e innovación en salud pública. Yo creo que desde por ahí ya le estaban dando las llamadas. Bueno, ella ha enfrentado retos y desafíos. Primero vivió en Cuernavaca, luego se vino a México, tuvo una franquicia que se llamó Fast Track Kids, en donde encontró su verdadera vocación y misión de vida al guiar la transformación de los demás, llevándolos al autoconocimiento y al camino del bienestar. Actualmente radica en la Ciudad de México y ahorita creo que está en el ramo de belleza también, ¿verdad, Vero? También, bienestar interno y externo. Muchísimas gracias, Martita, un gusto, pues y un honor que me Gracias. hayas invitado para compartir este espacio. Muchas gracias a ti, Vero. Pues estamos muy atentos a tu tema, que es de cómo salir de la crisis económica en la que estamos. Así es, en la que estamos, pero no es que estemos dentro de ella, ni todos, ¿no? Hay muchas personas que probablemente lo están viviendo, pero están decidiendo estar en una crisis. Porque no es lo mismo que las experiencias económicas cambien el flujo del dinero, los ingresos, el cierre de una empresa, a que tú mismo te autodefinas como que está el país, el mundo en una crisis, o estoy yo dentro de esa crisis también, nacional, económica, mundial, ¿no? Entonces, esta parte es importante desde cómo la definimos, porque entonces nos estamos sintiendo ya parte, a diferencia de poder ver una transición o circunstancias diferentes económicas en tu vida. Ok, cierto. Si yo me siento en crisis es peor, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en esta parte tan importante del cambio económico, eso es una realidad. La economía cambió y en varias industrias se detuvo, ¿no? Con esta crisis tanto de salud, social, cambiaron los hábitos de los consumidores, cambiaron nuestros hábitos también. Claro, Entonces cambiar viene nuestra obviamente un forma cambio de... económico. Y como tú dices, Vero, hay sectores muy golpeados. Sí, efectivamente, porque vamos a ver que este cambio que estamos viviendo nos lleva a un cambio de un capitalismo que veníamos viviendo, una economía demasiado acelerada, consumismo, nos lleva y nos detiene repentinamente para llevarnos a reflexionar ahora en un enfoque más humanista, ¿no? En esta parte de Claro, repente como más egoísta a tener una visión más de unidad, de colaboración y de sociedad.
Claro, que no se está dando como debiera ser. Bueno, en algunos segmentos. Obviamente hay segmentos que con el cambio del hábito del consumidor, pues definitivamente han quebrado, ¿no? No todos los segmentos ni la industria, pero hay impacto en ciertas industrias más fuertes que en otras, ¿no? Por ejemplo, todo el comercio en línea, Claro. el e-commerce, la parte de alimentos, todo el servicio en línea virtual, creció enormemente. Uh-huh. Por eso es que yo desde el inicio hablo de que no es que haya o que tú estés dentro de la crisis. Tú puedes asumirte y quedarte en la crisis o no. Entonces esto comienza a ser una definición de manera individual. ¿Que hay un cambio económico? Uh-huh. Sí. ¿Que pudiste haber perdido el empleo? Sí. ¿Que pudiste haber quebrado un empleo, una industria, un negocio donde tenías? También. ¿Que a lo mejor te redujeron el salario que recibías? Sí. Pero esas circunstancias, lo primero es que no nos definamos que es una crisis, sino que estás teniendo una condición que te tiene que llevar a una autotransformación fuerte en el tema de economía. Pero eso vamos a ver ahorita, que no es solamente en lo económico, ¿no? Viene mucho más profundo el cambio. Claro. Entonces, bueno, vamos a partir, y a mí lo que me gustaría es que abordáramos el cómo salir de la crisis, aunque te voy a dar tips bien concretos también para poder trabajar nuestra mentalidad. Te voy a dar 5 líneas, y les quisiera compartir, en las cuales yo mi enfoque desde la mente primero consciente vamos a trabajar. Y por supuesto, nosotros que trabajamos a nivel de reprogramación subconsciente con método Integra, es muy importante saber que si tú estás viviendo una crisis o estás viviendo algún suceso impactante, incluso a veces no vinculado con el dinero, puede venir desde un duelo, una separación, una pérdida impactante, esa parte nos puede impactar en la parte económica, porque puedes sentirte en el abandono, en la desolación, en la devastación. Y recordemos que nosotros en nuestra radiación energética y nuestros pensamientos y nuestras emociones van a ser una parte que atrae esas experiencias alineándose a nuestro subconsciente. Entonces, muchas veces las pérdidas económicas vienen como una consecuencia a situaciones devastadoras en otras áreas de vida, pero que están vinculadas con cómo tú estás experimentando en ese momento la vida, ¿no? Abandono, rechazo, carencia, duelos, desolación. Y entonces eso comienza a impactarse, a impregnarse en otras áreas de tu vida. Y de esas áreas que te hablaste, abandono, rechazo, ¿qué más dijiste? Duelo. ¿Qué crees que esté pasando más ahorita a nivel interno? Como sociedad, como planeta, podemos hablar, pues que hay una polarización, ¿no? En mi opinión. No podríamos a lo mejor contabilizar, probablemente es mucho más la gente que quizá está en un miedo a perder la salud o a perder la economía o a perder la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo a lo mejor mucha partida, muchos decesos de una manera muy acelerada. Entonces, cuando nosotros no hemos trabajado nuestra certeza espiritual, cuando no hemos trabajado la fluidez, el hábito de pensamiento, ¿no? Nuestras emociones, es muy fácil que las circunstancias externas nos impacten emocionalmente y nos lleven a sentirnos, pues, inválidos, ¿no? Incapaces, en incertidumbre, que no sabemos manejar esa incertidumbre. Y entonces a veces la economía en realidad no es una causa, es una consecuencia de tus acciones, de tus decisiones, de tus emociones, de tus pensamientos. Entonces, si hoy tú, mi amor... Y de tus omisiones, porque al final, si tienes miedo, no te mueves para ningún lugar. Y eso es algo crítico, la indecisión, porque estás decidiendo en realidad, ¿no? Como dices bien, Martita. Pero a veces hay confusión, porque sí, cuando ya estás viendo una consecuencia que no es la que esperas, dices, ¿qué hago?
Mira, te voy a dar un ejemplo, a lo mejor, pues, no muy, no muy grande, pero yo anoche vi las noticias, cosa que yo no les recomiendo hacer, ver las noticias, porque son las mismas malas noticias todos los días y cada día más malas noticias, porque ese es el negocio de las noticias. Sí, claro. Pero dieron una buena, que ya había más kioscos, que ya podías irte a hacer la prueba de COVID y te daban, no, que habían puesto 20 kioscos más, ¿no? Entonces, pues yo vi el que nos quedaba más cerca, me fui con mi hermano, muy a gusto. Y bueno, pues se ve tranquilo, vamos. Hombre, cuando llegamos ya se habían acabado las pruebas. La gente tiene que llegar a las 7 de la mañana a la explanada de la delegación, Pero es gente que recibir tiene todo ese... síntomas. Había entre los que tenían y entre los que iban a ver qué onda. Pero ya había más de 100 personas cuando llegamos y ya se habían terminado las pruebas. Y entonces yo le dije a la señorita, oiga, ¿y por qué entonces están en los noticiarios diciendo que hay suficientes pruebas, que hay más kioscos y que podemos hacernos la prueba para saber si tenemos o no el virus y no estar desperdigando el virus por ahí, ¿no? Es una buena forma de prevención, porque tú no sabes si lo tienes o no. Sí. Ah, pues es que nada más nos mandan 100 por día. Dices, ¿cómo? O sea, yo no quiero pensar en que la mitad de esas personas probablemente iban ya muy enfermas a hacerse una prueba y tuvieron que estar desde las 7 de la mañana esperando un turno. Sí, porque no es prioridad, o que está limitado. Pero bueno, aquí el tema yo creo que también, cuando nosotros creemos que podemos tenerlo sin síntomas, en realidad es también una falta de confianza en nuestro proceso autosanador, en nuestro sistema inmunológico y demás, ¿no? Entonces, ¿desde dónde viene? Desde justamente parte de estas emociones de temores, ¿no? O de miedos. Y entonces nos estamos confrontando Sí, con estas situaciones que nos impactan y se suman a esta experiencia de la economía, ¿no? Porque la economía es un reflejo de nuestra acción, decisión, pero además de nuestra vibración, de cómo nos relacionamos y nos estamos vinculando con el dinero. Y no solo con el dinero, ¿no? Estamos hablando particularmente ahorita con la economía, pero bueno, a veces el dinero es a través de clientes solventes, de dinero que estamos esperando que nos paguen, de clientes que te quedan en un compromiso y lo cumplan o no. Es decir, ahí se manifiesta todo este tema, ¿no? De la economía o la abundancia también económica. Y bueno, sí, esto obviamente hace un ratito platicábamos, esto pues a mí me tocó vivirlo, experimentarlo en una experiencia fuerte, ¿no? En una quiebra y obviamente las emociones, las sensaciones. Y entonces cuando comienzo a descubrir todo lo que está involucrado, no solamente a nivel consciente, cuando descubro toda esta parte del subconsciente y como una situación emocional como familiar, de pareja, un duelo, una devastación, esa emoción, esa vibración va a traer por interferencia constructiva las mismas experiencias, ¿no? Porque el universo nos concede absolutamente todo. Y entonces, por principio de interferencia constructiva, ¿qué carencia, qué ausencia, qué rechazo, qué abandono? Claro que sí, ahí te va, ¿no? ahí te va. Sí. Cierto. En la PNL nosotros decimos que donde ponemos nuestros pensamientos, ponemos nuestra intención y nuestra atención. Totalmente, porque Pero esto, finalmente... digo, esto viene mucho antes que el pensamiento, porque generamos imágenes muy rápidamente. Exacto, y esas son Entonces, algunas de las herramientas también importantes. Entonces tú entras a Método Integra recién cuando tienes esta crisis financiera en el Sí, 2016. sí, prácticamente sí. Fíjate que yo tuve la quiebra, pero además yo ya tenía mucha claridad de mi propósito de vida en ese tiempo
y que no era continuar en la industria, que yo viví agradecida, muy abundante, muy feliz, pero que yo ya no era lo que quería, ¿no? Pues cuando viene para mí esa quiebra en una franquicia americana, yo decido comenzar a, pues la verdad es que emprender sin saber, pero lo importante que sabía era que no quería volver a un empleo y que no quería volver de Cuernavaca. Y entonces, como tú bien decías, a veces omitimos, yo tenía confusión y entonces comencé a abrir negocios allá, en los cuales creo que fue la época de mayor trabajo, porque trabajaba de lunes a domingo y desde madrugada, ¿no? Pero sin salir además de la quiebra. Entonces, cuando yo llego con Método Integra, yo ya tenía claridad de que me quería dedicar a reducir el tiempo de búsqueda emocional, espiritual, en duelos, demás, de las personas, pero quería algo rápido y efectivo. Era lo que yo pedía antes de conocer Método Integra. ¿No? ¿Por qué? Porque mi camino de búsqueda emocional, espiritual, fue muy largo. Para mí, lo consideraba muy largo, unos 30 años. Siempre empieza por uno. Estos temas siempre empiezan por uno. Qué lindo, a veces ¿verdad? lo pides y a veces, qué bonito. A mí me llevaron. Me llevó. ¿Sabes qué? Maru Gutiérrez. Que te recuerda con mucho cariño. Ella vivió. Maru Gutiérrez. Ella vivió ahora en Querétaro. Pero creo, ¿no fue de tu grupo, Maru? Sí, ¿no? Sí, coincidí. Y sí, justamente así, yo digo que lo que andas buscando te está buscando y te va a encontrar, ¿no? Como tú bien dices, ya cuando tienes esa intuición, nada más es que el universo se acomode y conspire y que esta consecuencia que tú buscas se transforme. Ahora, regresando al tema económico, lo primero es que identifiques si es que estás en esa crisis y te sientes en esa crisis, es que comencemos a hacernos cargo del cambio que necesitamos. Porque la economía no va a cambiar porque el gobierno, porque el COVID, porque abran, ni porque los empleos. Tenemos que comenzar por ser responsables del cambio que deseamos. Y eso es lo primero de los 5 puntos que yo les comenzaría a dar como recomendación. Si tú quieres, mi amor, que tu economía cambie, mejore, salir de esa crisis, o estás ahorita en una suficiencia económica, pero quieres crecerla, el único camino vas a ser tú, porque nos hacemos cargo de nuestra vida, ¿no? Si nosotros creemos que es afuera, que son las circunstancias, pues no, porque somos víctimas. Entonces, esto es lo primero. Claro. Ahora, como dice Gandhi, el cambio que quieres ver en el mundo. Y a veces esa pequeña diferencia es difícil, ¿sabes? Lo hemos a lo mejor vivido en otros temas, ¿no? Porque estamos como en el centro del huracán. Y entonces desde ahí lo único que ves es todo gris, no ves oportunidades. Todo. ¿No ves? Sí. No ves que afuera está el sol, ¿no? O sea, cuando está fuera del huracán, en otras partes hay paz, hay armonía. Pero cuando tú estás dentro, muchas veces nos falta la conciencia de la autoobservación. Y entonces, eso es lo primero, es decir, hacernos cargo, porque esa determinación de decir, a ver, yo estoy aquí, pero aquí no quiero estar, porque aquí no estoy cómodo, ¿no? Y entonces, eso va a comenzar con tu intención a que comiences a tener posibilidades de búsqueda. Y todo el cambio y la salida de crisis, que yo fíjate que después de todo lo que experimenté lo agradezco muchísimo, porque eso me llevó a estar ahora aquí contigo. Resurgiste de tus cenizas. Sí, como la crítica. Crítica porque nunca había estado en una situación de carencia económica, ¿no? Y además tengo 2 hijos, están más chiquitos, ¿no? Entonces en crisis, con 2 hijos, murió repentinamente el papá de mi hija de
de un infarto fulminante. Entonces fue como una, yo digo que fue como la suma de sucesos desafortunados, ¿no? Unos tras otros. Wow. Y no pues lo veo como tragedia, pero probablemente tú que nos escuchas, mi amor, dices, bueno, y ya perdí el empleo, y ahora ya me pidieron esto, y ahora se enfermó tal, y ahora la casa y el perro, y como decimos en México, ya no más falta que el perro llegue, ¿no? Y haga pipí. No, y lo que sucede es que tú estás en esa vibración y en esa sintonía. Es que una vez sí me pasó, pero uno de esos días que todo salió mal y no estaba yo tan comprometida con estas cosas del inconsciente, subconsciente, y le dije a mi esposo, bueno, veníamos del súper, de trabajar, dije, mira, hoy ya nada más falta que salga un perro y me haga pipí. Y el otro se rió. Vivíamos en una unidad grande de edificios sobre Marina Nacional. Llegamos a nuestro edificio y sale el perro más viejo y más baboso del edificio, que se llamaba el Capulín. Se me queda viendo, se para justo enfrente de mí, levanta la pata y me mea a mí, ¿sabes? Solo faltaba. Y el otro, risa, tú lo pediste. Ay, claro, es que el universo te concede, ¿ves qué lindo? Creo que nunca me había pelado en la vida, porque era un perro viejito, y pues el otro risa. Y yo me prometí a mí misma no volver a jalarme películas que no quiero. Y menos perros que tengan ganas de mear. Menos perros que hagan irme a bañar. Así es. Bueno, pues entonces ese es el primer paso, ¿no? El primer paso es saber que tú eres quien te tienes que mover, porque eres tú quien está generando esta consecuencia sumado a los acontecimientos del medio, ¿no? De la experiencia que vivimos. El segundo es este cambio que tú vas a tener, probablemente te puede llevar a otra industria, a desarrollar otra profesión, a buscar oportunidades que nunca te habían pasado siquiera por la imaginación. Entonces, el segundo paso al que yo los invito, estamos hablando desde la mente consciente, el ejercicio es voltea a ver qué es lo que el mundo hoy requiere. Porque este mundo que hoy tenemos, noviembre del 2020, del 2020, es un mundo totalmente diferente al de enero del 2020. Porque hubo un impacto que detuvo al planeta. Además, esto que tú dices, a mí me viene otra reflexión hoy, que es, lo que te funcionó siempre, hoy ya no te funciona. Sí. Totalmente, Martita, porque ya no es la misma manera en la que deja tú ya los negocios, que obviamente se modificaron, no. Vamos a lo más simple. Tú, Martita, quienes nos escuchan, yo misma, todos cambiamos nuestros sistemas de creencias ante una crisis de salud, pero más importante, esas creencias nos llevaron a un cambio de hábitos sociales, de compra, de consumo, de relacionamiento. Entonces, el mundo cambió profundamente, porque no cambió una cultura, un país, cambió todo el mundo, ¿no? Hay cosas muy positivas en estos cambios y que favorecen y facilitan, y va a facilitar más si tú logras voltear a ver qué es lo que este mundo necesita. Claro. Pues hay que sentarnos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que está? Lo puedes ver desde lo más personal, desde tu familia, desde la sociedad, desde las noticias, como tú compartías, pero entonces, ¿qué es lo que el mundo requiere? ¿Qué crisis estamos viviendo, no? Emocional, mental, ¿qué es lo que lees en las redes? De salud, ¿no? Hay muchísimo ahorita vuelco hacia cómo fortalezco mi salud, porque mientras que la vacuna no esté y mientras que el tratamiento no sea seguro, tengo que ser yo la misma barrera de no infectarme, ¿no? Sí, vivimos en la incertidumbre. Entonces, el segundo punto, mi amor, es voltea a ver el mundo.
¿no? Quienes tuvieron la habilidad... ¿Qué te está... No te alcanzas a escuchar. Lo que tú dices, ver qué nos está pidiendo el mundo. Sí, porque ahorita hay otras necesidades, ¿no? A nivel social, las familias que tienen chicos en colegio, en primaria, en secundaria, que están viviendo, de verdad, yo digo, tanto papás como a los hijos, es todo un reto, porque además la convivencia por tanto tiempo, el hacerse cargo parcialmente de la escuela, el sistema educativo, o sea, ahí hay una oportunidad enorme en el tema emocional, en el tema del entretenimiento, en el tema de la dispersión, ¿no? Por decirlo. No es particularmente mi campo, pero es decir, cuando tú empiezas a analizar un poco lo que está sucediendo, si lo ves también a nivel de corporativos, de empresas, hay oportunidades, muchas que se requieren y que el mundo no estaba listo. Entonces eso implica cómo me muevo de acuerdo a las oportunidades que yo identifico. Entonces, ¿eso qué requiere? Pues nada, arrastrar un poquito el lápiz, ¿no? En esta área, en la otra área que se necesita. No aferrarnos nunca, yo les digo, a tu idea. Que como yo creo que es una buena idea, que como yo creo que le funcionó al vecino, porque a mi abuelo, no. Haz un pequeño análisis siempre, porque eso te va a dar oportunidades de una mejor planeación y de una mejor posibilidad de éxito, ¿no? Entonces, bueno, ya que volteamos a ver al mundo, a la sociedad, en los diferentes ámbitos, en lo que se está viviendo, yo mi recomendación es define de todas esas necesidades, englóbalas en diferentes mercados. Hay muchísimas industrias, muchas, y las podemos segmentar en lo más pequeñito. Yo les diría, vamos a segmentar 5 grandes mercados. Y entonces de esos grandes 5 mercados, hay algunos, en estos 5, en cada uno, hay muchas oportunidades con este nuevo mundo, ¿no? Para que tú vayas teniendo un poco más de claridad. ¿Cuáles son estos mercados, Beth? Ok, yo como los definiría, porque hay muchas maneras de segmentarlos, sería, uno es el mercado del entretenimiento. Todos valen millones de dólares, ¿no? Y bueno, desde el entretenimiento podemos hacer segmentaciones, ¿no? Por edades, por género, y más ahora en casa y demás. Luego, el siguiente podemos hablar que es el de las relaciones. Un poco toda esta parte afectiva, emocional, este mercado en donde de hecho lo que más ofrecemos son intangibles, ¿no? Es decir, una sesión, una terapia, un curso, un taller en línea, demás, son intangibles que requieren además cierta manera para poderse ofrecer y obviamente en determinados mercados también se segmentan, ¿no? El segundo. El tercero podemos hablar que es el mercado como de la economía y las finanzas. Ese mercado pues abarca todos estos temas legales, bancarios, financieros, seguros, protecciones, ¿no? De pólizas, inversiones y demás. El cuarto mercado vamos a abordarlo como el de la vanidad. Vamos a llamarle así porque es enorme. A todos nos interesa no solo sentir, primero nos interesa sentirnos bien. Ya cuando nos sentimos bien, nos queremos ver bien. O a veces va de la mano también, ¿no? Me veo bien, entonces eso ayuda a que me sienta mejor. El de la vanidad, pues está todo el tema de grandes inversiones en cuestión de cirugías, tratamientos, belleza, peso, todo este tema que está vinculado a un aspecto del cuidado personal, de la belleza, y que se nota. Y el último mercado, y de hecho lo dejé al último, porque es un mercado, todos dentro de su gran rubro, hay segmentos y muchísimos rubros que crecen. Y el último es el mercado de la salud. ¿Saben cuánto ha crecido ese mercado?
impresionantemente. En todos los sentidos, ¿no? Desde pruebas, medicamentos, laboratorios, pero mucho más todo el tema de la prevención en salud. Entonces, sí, claro. Ya que tú identificas lo que el mundo requiere, pues tu siguiente paso, mi amor, es definir en cuál de estos mercados es en donde a mí me interesa reestructurar y hacer una reingeniería de mis finanzas, ¿no? De mi cuenta bancaria, de mi cartera. De dónde quiero que vengan los recursos. Yo mi recomendación siempre es diversifica. Diversifica y logra 5 fuentes de ingresos, ¿no? Uno a uno. Si hoy no tienes ninguna, pues empecemos por la primera. Pero si hoy ya tienes una que da flujo, comienza por lo menos con una segunda o tercera. Claro. ¿Por qué? Porque entonces no dependes. A veces de tu tiempo, no dependes de un mercado, no dependes de la crisis externa. Entonces ahí vamos en el tercer paso. Tú eres la transformación, identificamos qué requiere el mercado, definimos en qué industria es en la que tú quieres participar. Vamos al cuarto, que ese es bien importante. Nuestro pensamiento tiene que irse moldeando ahora con estas repentinos cambios, ¿no? Entonces, si tú hoy perdiste un empleo con un salario probablemente alrededor de 80, 100 mil pesos, no va a ser tan sencillo que encuentres un mismo empleo en un mismo nivel ni con ese mismo ingreso. Sí lo puedes quizá encontrar. Pero ¿qué sucede? Que con toda la pérdida de empleos masiva que hubo, porque muchas industrias quebraron y muchas siguen quebrando todavía, la oferta profesional creció muchísimo, ¿no? Entonces no eres la única persona, hay más personas formadas o quizá hay personas con mejor formación o experiencia que tú. Entonces también este cambio implica darnos la oportunidad de determinar en qué modelo de negocio, ya definí la industria, ahora qué modelo de negocio es lo que voy a buscar, ¿no? Si voy a abrir un negocio, ¿qué modelo? Si voy a buscar empleo, a lo mejor yo trabajaba en el empleo de los autos de lujo, ¿no? Que a lo mejor ahorita está limitado. Y entonces ahorita a lo mejor me conviene moverme al mercado de la salud, alguna industria en particular, claro, ¿no? Que crece, o quizá al de la tecnología. Entonces, ¿cuáles son los mercados que crecen? Y entonces, si estoy buscando un empleo, es hacia dónde me puedo mover. Si no estoy encontrando empleo, no me quedo ahí fijo, porque ahorita quienes tengamos esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, ese romper los patrones, van a ser las personas que vayan sobrellevando, saliendo, resurgiendo y aprovechando toda esta transformación mundial. Quien más se aferre... Y además, quien más se aferre al queso viejo, como dice quien se llevó mi queso, pues se va a quedar sin queso, porque el queso se mueve. Ya no hay queso. Y también se echa a perder el queso. Así es. O ya no hay Entonces, queso. Entre más rápido definas, por eso al principio es la autodeterminación, ¿eh? Me muevo. ¿A dónde? A donde veo oportunidades, a donde yo me siento cómoda, en donde veo que el mercado crece, puedo buscar un poco de información. Ahora tenemos tanto acceso a información en redes, en internet, ¿no? Para hacer un sencillo y rápido análisis. Entonces, bueno, ahora dentro de ese rubro de elegir qué modelo, si vas a buscar un empleo, si vas a emprender, también los emprendimientos tienen diferentes modelos, ¿no? Yo emprendí hace unos años un modelo tradicional de negocio, franquiciado. Pagué franquicia, puse un local, pagaba renta, tenía empleados. Esos negocios hoy en día, mi amor, en general, tienden a tener más riesgos y no son los más recomendables, porque necesitas inversión, necesitas un gasto operativo fijo, ¿no? Y gasto
de operación por lo menos unos 6, 8 meses, un año. Que eso es lo que está pasando ahorita con tanta quiebra, ¿no? Imagínate mantener una renta de un lugar que no recibe ingresos. Muy bueno. Empleados, demandas. ¿Sí? Yo a esto me enfrenté justamente a todo esto, ¿no? Sí. Tuve, de hecho, demandas de 2 empleadas sin causa ahí, que obviamente te impactan en el negocio de forma brutal, a la quiebra, ¿no? Claro, entonces, y todos pierden. Exacto, entonces ese fue el siguiente. Bueno, y también hay emprendimientos donde tu inversión puede ser baja, sin franquicias. También puedes tener emprendimientos en donde el modelo puede ser no tradicional, no necesitas un local fijo, no necesitas empleados. O sea, es decir, hay muchísimas oportunidades y hay muchos negocios incluso que no necesitan dinero. O que puedes tener un socio que invierta. O sea, hay una posibilidad enorme. Sí, pero tenemos esa creencia, ¿no? De que necesitamos dinero para hacer emprendimientos. Era lo que yo creía. De cualquier tipo. Mucha gente lo cree. ¿Sí? Pero no es cierto. No, así es. Lo que necesitamos es investigar, ponernos en estos nichos de mercado que tú has mencionado, que es lo que ahorita la gente está consumiendo, y ver dónde puedes tú aportar con lo que sabes. Sí, definitivo, ¿no? Y también, ¿qué necesitas para aprovechar ese nicho o ese modelo de negocio? Fíjate que yo mi pensamiento, obviamente, después de la crisis económica, de la quiebra, yo tuve un tiempo para poder estudiar todo el enfoque financiero, los modelos de negocio, con grandes gurús de la economía, de las finanzas, ¿no? Porque yo creía, y ese es mi sentir hasta la fecha, yo dedicaba demasiado tiempo, toda mi vida, a trabajar, claro, por muy buenos ingresos, pero no tenía tiempo y no tenía vida, ¿no? Y a costa también de salud, de muchos elementos. Sí, claro. Y como no era lo que yo quería, yo decía, no, debe de haber otra fórmula. Debe de haber otra cosa. Entonces, esa parte es importante ahorita, ¿no? No creamos ni seamos soberbios en la creencia de que, no. Yo, por ejemplo, pues nunca ejercí, ¿no? Yo tengo muchísima experiencia en negocios, en áreas, y hoy sí colaboro con una consultoría de negocios, con una firma internacional, colaboro en algunos proyectos. No es mi única ni mi principal fuente de ingresos, ¿no? Pero también genero de ahí porque lo sé hacer. Entonces ejerces tu profesión, tu vocación, tu misión, tu pasión. Entonces puedes generar ingresos de diferentes formas. Claro. De acuerdo. Entonces, mira, bueno, te voy a dar varios saluditos, perdón. Saúl Figueroa, Francisca Vázquez desde Estados Unidos, Leticia Ávila, Félix Enrique Calderón, que te quiere hacer una consulta después privada. ¿Sí lo ubicas? Con mucho gusto, muchas gracias. Elvira Corrales, Marco Gutiérrez, Silvia Raps. Hasta ahí vamos. Ok, pues muchos saludos a todos y espero que les esté haciendo un poco de sentido. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, igual aquí compártelo en el en vivo. Es importante, estamos hablando, yo les estoy hablando ahorita desde nuestra evaluación y un paso como desde nuestra mente consciente, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que si tú has vivido un suceso de cualquier tipo de pérdida, situación emocional y demás, es muy importante hacer la transformación a nivel subconsciente para que nuestra relación, porque nosotros tenemos una relación con el dinero, con la economía, y traemos unos patrones, ahorita yo creo que podemos hablar, ya que te concluye el paso 5, de todo este legado milenario, familiar, cultural, del no merecimiento y de que el dinero es difícil y con mucho esfuerzo, ¿no? Y eso nos limita muchísimo. Bueno, el último y quinto paso. Ese último es, ya que definiste
área de mercado, el segmento, el modelo es qué me hace falta, qué talentos tengo, qué habilidades tengo y cuáles son las que requiero, ya sea para un negocio, para emprender, para un nuevo empleo, para cambiarme de industria. Y entonces ahí, mi amor, tú te tienes que autotransformar, ¿no? Hay muchas cosas que son de manera autodidacta. Ponte a estudiar. Yo cuando tuve el tema este de la franquicia de la Academia de Desarrollo Infantil, me dediqué ciegamente a estudiar todo el desarrollo infantil. Qué pasaba, en qué edad, los hábitos, el sueño, tal, ¿no? Porque ese era el foco de mi negocio. Aunque yo no me dedicara puntualmente a trabajar con los nenes. Me ha apasionado siempre el tema de la nutrición. No soy nutróloga. He estudiado muchísimas corrientes de manera de alimentarse, el impacto en el cuerpo y demás. Ahora sí tomé una certificación y me formalicé ahora en esta cuarentena en ayuno intermitente, ¿no? Porque es un tema que favorece muchísimo el proceso de autosanación y otras cosas. Pero entonces ¿qué habilidades necesitas? Tecnología, uso de redes, aplicaciones, lo que sea. Búscate tutoriales, vuélvete experto o inscríbete. Es materia obligada ya. ¿Cuál? Tecnología y uso de redes es asignatura obligada. Totalmente. Todo ahorita está por aquí. Hasta nosotras. Aquí, exacto. Sesiones, cursos, todo el tema del bienestar también a través de redes. Y entonces, de repente creemos que, bueno, ya tengo mis redes, muchos seguidores y me pongo a publicar. No, mi amor, necesitas una estrategia de negocio montada en el embudo de las redes, ¿no? No nomás es publicar, es cómo segmento mis nichos para que yo llegue a la gente específicamente en redes, cómo creo la atención, el interés, cómo les doy espacio al deseo, cómo hago llamada a la acción. Es decir, todo esto que vamos aprendiendo a veces, pues de manera a veces autodidacta, pero yo te invito a que si es posible, que tomes también cursos, hay muchos súper accesibles, ¿no? En costo también. Necesito hablar en público porque o necesito tener mejor fluidez porque estoy haciendo lives y demás. Pues aprendamos, desarrollemos habilidades, ¿no? Entonces, esta es como una pequeña visión de que la crisis, mi amor, tú vas a definir cuánto tiempo te quedas ahí o en cuánto tiempo nos ponemos las pilas y con acción comenzamos a cambiar. Claro, y cuando tienes que salir, lo tienes que hacer rápido y fácil. Y también depende de la programación subconsciente que traigas ahí. Lo que tú decías, de la información que traigamos en relación al dinero, en relación al éxito, en relación al esfuerzo. Eso va a determinar cómo te va a ir en tus emprendimientos, ¿no? Así es. De repente, pues tenemos diferentes experiencias, ¿no? Las personas a nivel profesional, laboral, pero hay una parte que en general en el planeta, independiente de las culturas, nos programan para ser empleados, para que el dinero no sea fácil, para que nos cueste. Y aquí en México es con el sudor de la frente, ¿te acuerdan? El dinero no crece en los árboles. Se requiere mucho tiempo, trabajo y esfuerzo para tener dinero. Para tenerlo, pobres pero honrados, ¿no? Somos pobres pero honrados. ¿Y qué tal la trilogía de Pedro Infante? Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Y cuando son ricos les empieza pero muy mal. Creemos que la riqueza es un tema de maldad, de no salud y demás, y pues no, uno puede estar triste bien pobre o triste bien rico, ¿no? Y entonces yo digo, pues si vas a estar enfermo, triste o demás, pues es mejor que tengas toda la posibilidad económica, por lo menos para no también sumar esa carencia, ¿no? Para no pasarla tan mal, claro. Sí. Entonces, esta parte de la reprogramación la traemos no de tu familia únicamente, la traemos de una historia milenaria, en donde el intercambio de nuestro tiempo, de nuestra vida, es por dinero, ¿no? Entonces es importante lo que tú crees en lo más profundo de tus células. Y entonces aquí hay que trabajarlo en dos líneas, no en la magia externa, sino concretamente en qué estadio económico estás. Tienes que generar, si el dinero llega pero se va como agua,
o si tienes dinero pero todavía no lo estás poniendo a trabajar para ti de tal forma que si dejaras se diluye. Entonces hay que determinar en qué estadio económico estamos. Esa economía está involucrada con autoestima, con merecimiento, con facilidad para hacerlo, con amar, con poner nuestros talentos al servicio, ¿no? Y todo esto, pues a través de la programación, de la reprogramación del subconsciente, ¿no? Y de eliminar votos que podemos traer de pobreza, de sufrimiento, de lealtades al sistema familiar de pobreza que vivieron los abuelos. Sí, sí, y eso es todo muy fácil de quitar y te puede permear en muchas otras áreas que ni te imaginas. ¿Verdad, mi Vero? Ay, sí, tan bonito. Y un par de tips que les quiero dar, porque esto es como, yo le llamo, porque es otra parte, yo trabajo método Integra todo el tiempo y nada más hay otra parte que trabajo, que es la parte alquímica, que son temas de mentalismo, que es como tu energía, ¿no? Tu voz, tu pensamiento, tu atención, lo que escuchas, lo que ves. Y entonces hay algunas formas en las que yo recomiendo que nos relacionemos en el día a día con el dinero. No importa si es poquito, no importa lo que sea. Porque dices, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a pensar en la abundancia si lo que tengo son puras deudas? O sea, ¿cómo me voy a sentir tranquilo y en paz y abundante si lo que tengo son recibos que no puedo pagar, o llamadas del banco, de la escuela, o tengo hijos que no les puedo dar siquiera lo que quisieran comer, ¿no? Y entonces es cierto, es totalmente cierto que la semilla más importante y más grandiosa de la abundancia es la gratitud. No es dar gracias, es sentir profundamente gratitud. Respirar, sonreír y agradecer aquello que más anhelas como que ya fue dado, porque esa es la certeza y la fe. Y yo les digo con el dinero, así como puntualmente, ya sea en efectivo o en tarjeta, que hagan lo siguiente. Cuando te llega, respirar, sonreír y agradecerlo. Si es a través de un depósito, imaginarte la cantidad y agradecerlo. Al ratito, a la media hora, a la hora, nuevamente. Si es en efectivo, lo vuelves a tomar el dinero, no importa la cantidad, de ser una moneda que te encontraste, respiras, sonríes y lo agradeces. Si es de cuenta, lo recuerdas y lo agradeces. Y a la hora, a las 2 horas, otra vez. Lo que estás activando es un pensamiento y una emoción que es una atracción magnética de que ya tienes esa economía en ti. Y esa la vuelves a activar y la vuelves a activar. ¿Cuántas veces? Las que tengas oportunidad de recordar. Que te acuerdes. Sí. Y la otra bien importante es cuando pagamos. Porque cuando tienes limitación en economía, pues lo que no quieres es deshacerte del dinero que llega, ¿no? No quieres pagar. Pero pagar es bueno, es mover esa energía. Y además puedes hacerlo. Es pagar con, yo digo que es como con gratitud, ¿no, Martita? Y amor. Y entonces cuando, ponte, si usas más la tarjeta ahora o tus redes o tal, ponte una notita ahí, recordarme agradecer al pagar. Y entonces cuando tú pagas o cuando das ese dinero es, agradezco que soy esa prosperidad que permite llevar la economía a los demás, ¿no? Y entonces sentir y desprenderte con amor, yo lo que me recuerdo, porque además así estoy programada, es que yo a medida que pago el dinero regresa de manera fácil hacia mí. Sí. Qué bonito. Y en verdad que así es, ¿eh? De repente es o pagos o dinero, nuevos casos o demás. Entonces el dinero regresa. Entonces, si tú estás vibrando hoy en carencia, mi amor, da. Dices, ¿qué voy a dar si no tengo dinero? Da un halago, da una nota, manda un mensaje lindo, da una nota de voz, agradece, regala una flor, prepara algo de alimento para alguien, da, porque ahí se genera un ciclo de dar y recibir. Y hay muchas cosas que podemos dar desde el agradecimiento. Mucho, sí. Y otra bien importante, el principio de vacío. Ordena tu closet, tu casa, saca todo, no lo que no sirva, todo lo que no ocupas. Sacar lo que no sirve es más fácil, ¿no? No, todo aquello que no ocupas, sácalo con amor. Crea un espacio, así como en el vaso, para que llegue lo nuevo.
Entonces, esas son una manera de estar energéticamente activando nuestra vibración vinculada a la economía, a la abundancia, a vincularnos amorosamente para que estemos listos para recibir también. Pues sí, muy bonito. Todo tiene sentido. Pues es mucho de lo que me tocó conocer, descubrir y practicar, ¿no? Sí, ahora sí que lo viviste y lo sigues viviendo a través de muchas personas que te piden ayuda en las sesiones, que por cierto ahí está su número de Vero para las sesiones y los cursos de Método Integra y los productos que ella está ahorita representando, ¿verdad, Vero? Pues fíjate que justo mi pensamiento, además del enfoque de negocio, es siempre como de aprovechar las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando comenzó esta situación, que yo dije, bueno, pues vamos a vivir de nuestros ahorros, ¿no? Porque tampoco son tantos, pero dije, bueno, vamos a esperar. Y de repente me cayó el 20 y dije, no, yo desde el principio sabía que esta situación iba a ser al menos de unos 2 años, porque estuve años en áreas farmacéuticas, médicas y demás. Entonces dije, no, esto no va a ser tan rápido, ¿no? Entonces dije, ok, necesito activar y generar nuevas fuentes de ingresos. Pero no lo tenía tan claro, aunque ya conocía muchos modelos de negocio, ¿no? Y lo que estás buscando, te está buscando y llega, ¿no? Y te encuentra. Y entonces llegó una oportunidad de comenzar a desarrollar un negocio de cuidado personal con una marca de respaldo de más de 30 años, de genetistas, dermatólogos, increíble. Entonces la comencé yo a desarrollar en mayo. Tengo ahorita un equipo que ha crecido muchísimo, lindísimo, en diferentes países que ni nos conocemos, todo ha sido en redes. Estoy generando ya una fuente de ingresos adicional a través de este negocio y además, pues estoy aplicando todo esto para mi propio bienestar y el cuidado, ¿no? Que es desde temas de rejuvenecer, de cuidado de la piel, de muchas cosas. Y además podemos invitar, ¿no? A personas que están pasando por esta situación porque no necesitan inversión, porque tenemos programas de entrenamiento muy sencillos y prácticos para acompañar y que es una oportunidad para que la gente pueda comenzar a generar inmediato a la semana ingresos para pagar sus recibos, para tener comida y ya obviamente si les interesa un crecimiento formal y profesional, pues también se puede brindar. Entonces sí, Martita, como mi pensamiento, que a mí que me lleguen canales y cosas que me gustan. Pues maravilloso, lo veo maravilloso. Pues yo les quiero recordar que el día 21 tengo taller Recupera tu Poder Personal, así que si se animan a recuperar esos recursos internos que los acompañan siempre, pues este es el momento, es un buen momento para, junto con las tareas que Vero nos sugirió, recuperarnos, recuperar la seguridad, recuperar la aceptación, recuperar la valía, recuperar la confianza. Así que ya saben, si se animan, con mucho gusto les doy informes. Y la próxima semana nos va a acompañar Dimas Arce desde Costa Rica, quien nos va a hablar de su experiencia de vida y de cómo pudo sobrevivir un tema de suicidio. Entonces se va a poner interesante. Vero, gracias 1,000,000 por habernos iluminado el camino, por habernos puesto tan claramente necesitamos movernos, necesitamos investigar, necesitamos buscar de nuestros talentos que tenemos y qué nos falta y en dónde entramos nosotros para dar nuevas posibilidades. Los 5 sectores increíbles donde podemos empezar a emprender, pero sobre todo hacer el trabajo con nosotros mismos de cambiar el chip interno de cómo me voy a empezar a mover diferente con todo y crisis. Porque como tú dices, esto va para el lado. Estamos creando esta experiencia de manera individual, dándote cuenta o no dándote cuenta. Entonces, si estamos creando una experiencia de carencia, pues mejor vamos a echarle conciencia, claridad, atención y vamos a construir una experiencia de abundancia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Martita hermosa, por este espacio, por compartirme.
No, hombre, gracias a todos los que se unieron desde el principio a la emisión y está Vero a sus órdenes si le quieren hacer después alguna pregunta en el chat. Vero, gracias un millón. Desde aquí bendiciones y agradecimiento de corazón a corazón. Igualmente. Fue todo un privilegio tenerte y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Gracias, Manténganse Martita. bien, manténganse sanos. Gracias, hermosa. Chao. Todos.